Entonces vamos a ir con calma, vamos a dejar el verso bíblico ahí bien plantadito y pasamos, vamos a seguir 2 o 3 versículos. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y esto es clave, tenga cuidado ahora, que hay gente que piensa que es un capítulo más, ahí hay misterios encerrados. Dice: como a Pedro, ¿el de qué? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con. Ahí está dividiendo ya pueblos. A Pedro para los judíos. Pedro no tiene que estar haciendo nada. Como papa que lo nombré, el primer papa. Y que para el mundo gentil él no tenía que estar metido allí. Él se coló, bien colado. Dice: como a mí, ¿para con quién? Para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como que, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos ¿a quiénes? ¿Y ellos a quién? A los judíos, a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Ese era el vocabulario de ellos. El de Pablo era diferente. Pablo dice que él nos hizo ricos, pero el vocabulario, mira, acuérdense de los pobres. Así trataba Pedro a los demás, acuérdense de los pobres. Pero nada, acuérdense, él es el que tenía que darle a los pobres, porque las propiedades las compraban y le daban el dinero a él. Él lo tenía, pero de lo poquito que le entraba a Pablo, decía: dale a los pobres para que te... Lo cual también procuré hacer con diligencia. Entonces, atiéndeme, siempre que yo viajo, sea o que esté en el avión hablando con alguien, yo a veces le digo: mira, antes de explicar, ¿tú entiendes que hay 2 evangelios? 2 evangelios, sí, el de la circuncisión e incircuncisión. No, yo nunca había oído eso. Pero ¿cuántos años tú llevas en la iglesia? 14, 20, yo he hablado muchas veces con gente. ¿Y tú nunca has oído de esas terminologías? Me dicen: no. ¿Sabe por qué? Porque los 2000 años de engaño es exactamente mantener alejados a la gente de estas palabras. Porque esas palabras están dividiendo a 2 pueblos. Esas palabras están dividiendo a los judíos de los gentiles. Entonces no conviene que esos temas abunden. ¿Usted ha visto una campaña evangelística con mucha gente hablando de estos temas? ¿No? Ellos lo que hablan es de sanidad. Y Jesús pasó y la mujer tocó el manto. Y el manto, salió poder del manto. Y hoy el manto está aquí. Y si tú ejerces la fe en este manto, en este pañuelo, en este aceite que yo te voy a dar, en esta agua que cuando te la tomes, siempre la gente está usando como simbología, pero no llegan al asunto. Profundizan en la orilla, pero nunca llegan a nada. Esas campañas grandes es para jugar con los sentimientos y con milagritos, pero no se educa a las personas. Y entonces si uno les dice algo, dicen: no, es que eso es para la iglesia, pero es que en la iglesia tampoco la usan, ni en la campaña, ni en la iglesia donde son poquitos. Ellos, los estudios de ellos, yo los he visto por televisión, estos grandes reconocidos, y ellos no saben nada, ellos no saben de lo que están hablando, ni afirman. Entonces usted y yo no necesitamos hacer un show aquí de emociones, nosotros necesitamos afirmarnos en la palabra de gracia. Pero para afirmarnos en la palabra de gracia tenemos que conocer estas terminologías. Ahí se presenta que Pedro, Santiago y Juan reconocieron a Pablo como el hombre de ¿quién? De los gentiles. Si un evangélico de hoy puede razonar un poquito, se puede dar cuenta que quien tiene que hablarles a ellos es Pablo. Pero ¿qué pasa? Que ellos se pusieron a escribir libros. Cuando mataron a Pablo aparecieron los demás libros, como Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y
Santiago, sí, Judas y Apocalipsis. Esos son libros que tienen un espíritu de la circuncisión. Por eso es que los libros que usted tiene que empaparse es Romanos a Hebreos. Los demás libros estúdielos también para que vea lo necios que son. Hoy yo solo voy a demostrar los errores, algunos errores que hay en esos libros.